Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a su segunda sesión de Espacios Abiertos de nuestra semana número 3. Maribel, muy buena tarde. Bienvenida a esta sesión de Espacios Abiertos donde estamos observando nuestros recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos, dentro de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este módulo número 14. Ahora bien, si tienen alguna duda, por favor, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom y realicen directamente la pregunta que necesiten acerca de las dudas o comentarios de esta semana. O bien pueden escribir por el chat de esta plataforma. Se está generando un video el cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden subir los comentarios o las dudas que tengan o que pueden llegar a surgir cuando ustedes revisen el video de esta semana. Maribel, muy buena tarde. ¿Tiene alguna duda en particular de los recursos de esta semana sobre nuestra actividad integradora número uno, número dos? Número dos, de la 5 o actividad integradora 5 o de nuestra actividad integradora número 6? Por el momento no, profesor. Buenas tardes. Adelante, Luz, muy buena tarde. Disculpe, asesor, está preguntando sobre dudas, es que me voy uniendo a la reunión. Sí, si tienen alguna duda sobre nuestra actividad integradora número 5 o número 6, Yo tengo una duda sobre la actividad número 5. adelante, dígame. Sí, en la parte donde dice que em, mencionar un organismo unicelular y un organismo pluricelular. Tengo una duda, dice que de la industria farmacéutica. Lo que pasa que me aparecen organismos unicelulares, este, levaduras, Sí, es y me correcto. parece, ajá, me aparece una levadura que es, la utilizan para la insulina y para una vacuna para papiloma humano y para la hepatitis, pero tengo la duda porque en organismos unicelulares me aparece en una fuente confiable de la UNAM, pero como también, como viene me parece que viene derivada de un hongo, Sí, la levadura, entonces también me aparece que también en la pluricelular. ok. Las levaduras no son organismos pluricelulares. Saccharomyces, Cleveromyces, Penicillium, Klebsiella, son organismos unicelulares, no son pluricelulares. Si pudiera hacerme el favor y de compartirme el recurso de donde consultan si es de la UNAM. eh, Ah, te la puedo mandar por mensajería. sí, eh, por va- mensaje, por el chat, por correo electrónico o por el chat de esta plataforma, se lo agradecería mucho. Ajá. Es Sí, que los hongos no son pluricelulares. hay de dos tipos, hay hongos Ajá. unicelulares y hay hongos pluricelulares. Por O sea, ejemplo, ay, perdón, dependiendo el nombre del hongo, puede ser o sea, sí puede haber unicelulares y pluricelulares. bueno, depende de su morfología. Eh, del reino fungi, que es de donde vienen los hongos tienen la particularidad de que existen tanto hongos levaduriformes, esas levaduras, el moho, son hongos unicelulares. Eh, Se asocian en colonias, pero no forman tejidos, no son pluricelulares. El caso particular de Penicillium o Saccharomyces cerevisiae son hongos unicelulares, no son hongos pluricelulares. Por ejemplo, ¿qué hongos son pluricelulares? Y que incluso tienen efectos, por ejemplo, contra el desarrollo de cáncer, el crecimiento de los tumores. Por ejemplo, son los hongos shiitake. Son una variedad de hongos japoneses.
Esos hongos shiitake bueno, son hongos macroscópicos como seguramente lo que usted ya habrá degustado como unos champiñones, los hongos setas, un hongo portobelo. Ese tipo de hongos son hongos pluricelulares, no entran dentro del reino de las plantas, siguen siendo dentro del reino de los hongos. Pero para el caso particular de Saccharomyces, de Penicillium, esos sí son hongos unicelulares, están conformados por una sola célula. Hay otro tipo de hongos que se utilizan, por ejemplo, en la industria del queso, como es la tiña, y es el hongo causante del pie de atleta. Y también es un hongo celular, así como algunos hongos que tienen que tienden a ser parásitos o a causar algún tipo de enfermedad. Así es que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Primero, si interpretar bien la fuente de información que se nos está brindando o esa fuente de información quizá sí de la página de la UNAM, pero es incorrecta. Usted puede verificar el microorganismo con algún buscador y efectivamente verificar si se trata de un organismo unicelular o si se trata de un organismo pluricelular. Pero comúnmente, y es en la actividad integradora número 5 como les explicaba el miércoles de la semana pasada, es un error muy frecuente que este tipo de hongos unicelulares los confundan con hongos pluricelulares. Hay que verificar la información. Si quizá usted menciona que es una fuente de la UNAM y efectivamente tal vez se cometa un error, no sé en qué página esté publicado, pero sí es un error referirnos a ese tipo de organismos como organismos pluricelulares. Ok, muy bien. Gracias, asesor. Ok, y agradecería que me compartiera por favor ese link para verificarlo, porque le digo, es común, por eso hago hincapié en este punto acerca de los microorganismos, de los organismos unicelulares y pluricelulares que se pueden utilizar dentro de la industria farmacéutica, o bien que se obtenga algún principio activo para alguna patología o que tengan uso terapéutico. Y ya que pregunta de eso, Luz, por ejemplo, es que este módulo es para conocer nuestro universo natural, ese universo natural en el cual nosotros nos desenvolvemos y comprender las cosas que nosotros hacemos. Eh, Usted ha tomado un té de manzanilla, ha tomado, no lo sé, un té de hierbabuena para algún malestar en la garganta, un malestar en el estómago. Pues esos son usos terapéuticos que nosotros le podemos dar a que algunos productos vegetales y todas las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, ahorita que empieza los cambios de temperatura, al menos yo sí procuro, por ejemplo, cuando tengo tos seca, hacerme un jarabe de cebolla. Corto la cebolla en julianas, agrego azúcar, la dejo serenar una noche o al menos 12 horas y el jugo que saca lo tomo como jarabe y la verdad es que me restablezco muy rápidamente de la garganta. Y claro, porque la cebolla tiene muchas sustancias que funcionan como expectorantes, que funcionan como antibióticos. Seguramente usted ha escuchado acerca del ajo o de las propiedades funcionales que tienen algunos alimentos y que se aprovechan también para poder obtener algún tipo de medicamento. Así es que mejor analicemos lo que nosotros hacemos gracias a los conocimientos que hemos estado adquiriendo en esta semana y tener una mejor interpretación acerca de nuestro universo natural, porque estoy seguro que al menos todos hemos tomado y de hecho hemos ido a la farmacia y vemos algunos extractos de las plantas. Yo les mencionaba el miércoles pasado. Por ejemplo, yo sí utilizo mucho el árnica tanto en flor, cuando me golpeo, cuando tengo alguna inflamación, para reducir rápidamente el dolor o esa inflamación.
me hago un té de árnica, o voy a la farmacia y me compro una pomada o un gel de árnica y se extraen esos principios activos y todas las plantas son organismos pluricelulares. Existen también aquí, por ejemplo, algunos mencionan las células madre. Las células madre no son un organismo pluricelular si no mencionamos de qué especie. Hay organismos, por ejemplo, pluricelulares, claro que sí, y que se obtienen, por ejemplo, proteínas recombinantes, pero, por ejemplo, el hámster chino. El hámster chino es un organismo en el cual se modifica genéticamente para que produzca sustancias muy parecidas a las nuestras que necesitamos, particularmente proteínas recombinantes. Pero si nosotros no lo mencionamos, se nos está pidiendo un organismo, tanto unicelular como pluricelular, pero si solo hacemos mención a medias, también es algo incorrecto. Asesor, entonces vamos a poner ese organismo unicelular y pluricelular y vamos a poner dos ejemplos que se deriven de ese. Del uso, sí, sí Ah, es ok. posible. Si no, si nada más se encuentra un principio activo que se extraiga, por ejemplo, pues busque otro. Es más, ¿usted ha utilizado algún remedio de este tipo utilizando herbolaria? Sí, de hecho dicen que soy, que soy amante de las plantas porque yo hago muchos test para tos, para gripa, para el dolor de estómago, para sacar el aire. Para el Este, estrés, un té de azares. Por ejemplo, a ver, utilizo el sauco para la tos, las hojas de laurel ujú, para el dolor de espalda, las hojas de camelina también para la tos, para el dolor de estómago es hierbabuena, ujú, y albahaca y un pedacito de ruda para sacar el aire. ujú. La ruda tiene propiedades tóxicas, pero que en concentraciones moderadas resulta ser benéfica, tiene condiciones terapéuticas. Disculpe, ¿a usted quién le enseña? Mi abuelita que falleció hace muchísimos años, ella me enseñó todo esto, sí, desde sacar el aire, desde Ujú, enfermedades así hasta pequeñas como el estrés, cuando anda uno estresado, ay, como que me duele la espalda, me enseñó a sobar a los bebés, ujú, a levantar la mollera, ujú. y pues sí, se alivian las personas y pues a mis hijos hasta, va a decir usted, pero hasta curarlos de espanto, del estómago, cuando andaban enfermos, a sobarlos del estómago, todo eso me lo enseñó ella. Mire, le voy a decir algo. Desde hace 25 años, la Secretaría del Seguro Social afortunadamente está haciendo un buen trabajo de recuperar toda la herbolaria mexicana. Los medicamentos alópatas, por supuesto que son buenos, pero en algún momento la medicina en México se separó mucho de la herbolaria. Está haciendo un gran esfuerzo por recuperar todos esos conocimientos y sobre todo de esos usos y costumbres de las personas que lo conocen. Yo creo que usted es bastante afortunada que está recibiendo, o bueno, que recibió este conocimiento de su abuela y no hay otra mejor forma que transmitirlo. Por ejemplo, le voy a mencionar que una de las medicinas más importantes a nivel mundial es la medicina tradicional china. Y ellos utilizan y tienen un conocimiento de enormes cantidades de plantas. Actualmente, el 30% de los medicamentos se extrae de las plantas y cada vez son más. Probablemente en unos 15 años, el 50% de los medicamentos de ahí se extraigan. Por ejemplo, ahorita que menciona para la tos, en algunas ocasiones he hecho un té de bugambilia, de flor de bugambilia, y también muy bueno y muy rápido. Les mencionaba en la clase pasada, yo por ejemplo tomo agua de alpiste para regular mucho mi presión. Y afortunadamente gracias a eso no tomo el medicamento para la hipertensión. Y el alpiste es un producto,
es una semilla que viene de las plantas, es una semilla, es viable, sigue siendo un organismo vivo y es pluricelular. Así es que, bueno, la felicito y qué bueno que tiene este conocimiento. ¿Y para qué buscamos en la UNAM si usted tiene un conocimiento sobre organismos pluricelulares que se utilizan? Así es que coloque esos conocimientos ahí. La ventaja de lo que estamos conociendo en esta semana es que estamos identificando esas características que tienen los seres vivos, estamos identificando los procesos de la nutrición y hoy iniciamos, no me dio tiempo la semana pasada, de hablar sobre nuestra actividad integradora número 6 y aquí es genial, es la interpretación de lo que nosotros hacemos a diario con los conocimientos que hemos adquirido esta semana a partir de los procesos que es la nutrición. Y que es un proceso de nutrición para nosotros el tomar esos nutrimentos, convertirlos en energía, tomar también esas moléculas ya preformadas para mi mantenimiento celular. Pero, ¿cómo es que nosotros nos nutrimos? Nos nutrimos a través de alimentos y los alimentos los preparamos en platillos. No es el mismo desayuno, por ejemplo, el que toma la gente en la Ciudad de México, que anda todo el día de arriba para abajo y que se come una torta de tamal con un atole de masa, que tomarse un pozol en la mañana muy fresco en Tabasco por el calor que hace, o un burrito de frijol. Eh, unos huevos fritos. Y eso, vamos, por ejemplo, en la tarde, comerse un guajolote en pipián con un arroz a la campesina, o unos taquitos de carne asada en el norte, o un cabrito. Vamos, eso es lo que nosotros hacemos del diario, unos chilaquiles, de ahí unos taquitos de suadero. Huitlacoche. Un huitlacoche así con quesito, unas quesadillas de flor de calabaza. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Estoy consumiendo carbohidratos que tienen vitaminas y minerales y el queso me otorga proteína y la tortilla de maíz me otorga carbohidratos o si me hago un burrito de chicharrón con frijol en tortilla de harina, esos carbohidratos son macromoléculas que me ayudan a qué? A crear energía. Esa es la forma de cómo nosotros debemos de interpretar gracias a los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo. Sin algo más rebuscado, sin un concepto de que el metabolismo es una serie de reacciones biológicas que le ayudan a un organismo vivo a tomar energía de su entorno. Ese concepto ya lo aprendieron ustedes, yo ya me lo sé desde hace mucho tiempo. Lo importante es cómo lo interpretamos con nuestras actividades diarias. Eso es lo importante, eso es la interpretación de ese universo natural. No es la mismo, por ejemplo, la misma variedad de frutos que existen en nuestro país y digo, bueno, el día de hoy yo me voy a tomar un agua de alfalfa con piña. ¿Y qué es lo que tiene? La piña tiene muchas vitaminas, contiene vitamina C, contiene azúcares, pero la alfalfa es una leguminosa y contiene proteínas y es un alimento muy, muy, muy rico y entero, o que unos frijolitos, imagínense, o un buen corte de carne donde también obtengo muchísimas proteínas de alta calidad. En fin, debemos de darle una interpretación de lo que nosotros estamos aprendiendo, pero en nuestras actividades diarias. Eso es lo importante. Eso es lo que yo me debo de llevar de mi módulo número 14. Y la felicito y muchísimas gracias por esa participación. Ya hasta se me estaba olvidando que no habíamos visto la actividad integradora número 6 llamada la nutrición. Y espero que haya quedado claro acerca de eso respecto de los organismos unicelulares y pluricelulares. Sí, asesor, nada más que de pronto me da un poquito de miedo a lo mejor de cómo poder citar la información. Por ejemplo, de Yopupuf, de plantas enormemente. El orégano para infecciones. Mi hijo cayó enfermo, le comparto, cayó enfermo no le encontraban, que tenía dentro de la oreja E. coli. Decían, eso es imposible. Entonces, me lo martirizaron con muchas inyecciones y lo traje desde los 3 años buscando qué era lo que tenía, estudios, hasta que me acordé que mi abuelita decía que el orégano era muy bueno para las infecciones.
Ujú, Pues tomando información de aquí y de allá, repuse el orégano en aceite de oliva extra virgen ujú. por 3 días y el aceite se lo daba tomado 2 gotas en la mañana y una en la noche en la oreja y mi hijo se olvidó de todo, de enfermedades de todo. Y mis hijos no van al médico, yo tampoco, y mi familia en general, los que están a mi alrededor, no vamos al médico, afortunadamente no somos de médico, ya solo que sea así, pero al año yo creo que ni una vez pisamos al médico, afortunadamente, por los test, por de pronto es que me duele aquí, su sobadita y le envuelvo su mano en una venda y al siguiente día como si nada. O sea, son como técnicas que sí me enseñó esa hermosa mujer. Era como mi madre, era mi abuela materna. Y desde alimentos, desde el mole en el metate, todavía lo hago. En el metate desde cero, desde las semillas son 28 ingredientes que lleva el mole almendrado y los chiles en nogada con granada, que tengo yo mi granada. Aquí tengo muchas plantas en mi casa y de pronto por el trabajo y así, pero llego y su regadita y así. Y afortunadamente, pues sí, esos conocimientos son muy bonitos y muy importantes y yo se los estoy transmitiendo también a mis hijos. Me preguntan de pronto. ¿Y por qué sabe tanto? Digo, porque me enseñó y yo quiero que también, me enseñó mi abuelita, yo quiero que también ustedes aprendan todo eso y que no se olvide y que prevalezca ese conocimiento. Le agradezco mucho, asesor. Entonces, ¿puedo poner de mi cosecha de los pluricelulares? Por supuesto, claro que Ok. sí, eso es lo importante. Imagínese, una pregunta, bueno, y sobre todo, y no ha usado sábila y seguramente usted tiene una madre de vinagre en casa para reducir las inflamaciones o unos fomentos de vinagre y desinflama uno muy bastante rápido. Sí, hechos con piña. Aparte, con Ahí luego nos pasa la receta, compañera. Ah, claro que sí, ya disculpen que ya, pero ya me apasioné ahorita por el tema. Eso es lo importante de este módulo, que ustedes interpreten, que se animen a hablar, que compartan esos conocimientos, que me digan cómo es su proceso de nutrición. Oh, es que los carbohidratos y las proteínas, no, ¿qué es lo que comen? Yo vivo en Guanajuato y me como una guacamaya y una guacamaya tiene un pedazo de chicharrón y un huevo duro y bañado en salsa. Y qué sabroso está. Pues Caldo de oso. yo soy de Guadalajara y me como una torta ahogada de carnitas bañada en salsa. ¿Qué es lo que tiene? Si tiene una plancha de queso, tiene proteínas. Si ese producto de panificación es un bolillo, una telera, un virote, tiene un montón de carbohidratos. Y lo acompaño con verduras. Y aquí hay vitaminas, y hay minerales, y hay oligoelementos. Eso es lo importante, que ustedes aprendan estos conocimientos y lo lleven a lo que ustedes ya saben y hacen del diario. Eso es nuestro universo natural. De eso se trata y en eso converge este módulo número 14. Sí, al principio es un poco extraño, pero todo conlleva a lo que nosotros hacemos diariamente. Muchas gracias por compartirnos eso y sí, deberían de verdad de comentar más para que todos aprendamos. Muchas veces creen es que nuestro asesor virtual está ahí para enseñarnos, no, estoy para orientarlos, pero aprendo mucho de ustedes. Imagínense, hay una de sus compañeras que vive en Chile. Imagínense cuánto no nos puede compartir de su experiencia viviendo allá, de la forma, de qué alimentos se consumen allá, perdón, qué tratamientos terapéuticos naturales existen de aquel lado del mundo. Y así es como se empieza a forjar el conocimiento. Todo el conocimiento se crea por medio de ciencias experimentales, por medio del método científico experimental. ¿Qué es lo que le transmitió su abuela a usted? Ese conocimiento científico que viene de generación en generación, que lamentablemente se empezó a perder, o a una apuesta muy importante del Seguro Social es recuperar todos esos conocimientos y nuevamente difundirlos. La felicito enormemente, muchísimas gracias, Luz, y de verdad, si tiene algo que compartir, interrumpa. Esta sesión no es para mí y para que hable toda la hora.
sino es para ustedes. Recuerden, este espacio es para ustedes, es destinado para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos Muchas a iniciar. gracias. Gracias a usted. Vamos a integrar a nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Y ahorita que ya es tarde, imagínense, unas flautitas o un pescadito empanizado con una salsa Valentino. ¡Oh, qué rico! Nuestro propósito de esta actividad es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía, identificar la clasificación de la materia. Al igual, bueno, o como les había comentado, las actividades de esta semana son sencillas, más no simples. ¿Por qué? Porque únicamente entregamos unos documentos en Word y la mayoría lo tenemos que explicar con nuestras propias palabras. Lo que nosotros estamos aprendiendo, pero en nuestras propias palabras. Para nuestra actividad integradora número 6 no nos exigen una portada, no obstante, yo les recomiendo que en todos sus trabajos ustedes hagan una portada para que nuestros trabajos se vean más presentables. ¿Qué es lo que se nos está solicitando? Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y alimentación. Vamos a colocar tres ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica y vamos a clasificarlos de acuerdo con su nutrición, si es autótrofa o es heterótrofa. El miércoles pasado platicábamos acerca de los organismos autótrofos, aquellos que tienen toda la capacidad de sintetizar todos sus nutrientes a partir de nutrientes inorgánicos, como en el caso de las plantas y organismos heterótrofos. Todos los hongos son heterótrofos, todos los animales son heterótrofos y la mayor parte de las bacterias son heterótrofas. Nosotros podemos producir algunas sustancias que necesitamos, pero otras forzosamente las tenemos que consumir con nuestros alimentos, porque nosotros no tenemos esa capacidad de síntesis. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones con nuestras propias palabras, la relación entre la materia y la energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de cuatro biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Y finalmente vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tienen el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición y las diferencias. Una vez que terminemos nosotros nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S3AI6. Y bueno, nosotros ya habíamos platicado acerca de esa nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, que lo presentan en los organismos. Los organismos autótrofos tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su crecimiento y desarrollo, para su propia nutrición, como en el caso de las plantas. ¿Las plantas de dónde obtienen esa energía? La obtienen de los nutrientes que ellos también, que las plantas también sintetizan, pero principalmente la obtienen a través de la energía del sol. A través de la luz del sol tienen orgánulos especializados, tienen lo que es clorofila dentro de unas estructuras que se llaman cloroplastos y aquí tienen ese metabolismo para poder captar la luz, convertirla en energía y de ahí toman la energía para la síntesis de todas las sustancias que necesitan para crecer, para desarrollarse, para producir frutos, para producir reservorios de energía. Los organismos autótrofos generalmente se les considera como organismos productores. Su tipo de metabolismo es un proceso anabólico a partir de moléculas inorgánicas. Las plantas lo único que necesitan es minerales que encuentran en el suelo, agua como todos los seres humanos y toman el dióxido de carbono de la atmósfera para de aquí sintetizar todos esos compuestos orgánicos que se necesitan. Sus fuentes de energía, en el caso de las plantas, es luz solar o energía lumínica, pero también existen muy pocas bacterias que son heterótrofas. Bacterias nitrificantes, bacterias metanogénicas o bacterias oxidantes del hierro, que a través de procesos químicos toman de aquí esa energía para llevarla a su metabolismo y con ello la síntesis de esas sustancias que necesitan.
Cuentan con organelos u orgánulos celulares especializados. En el caso de las plantas, sí. Cuentan con los cloroplastos, donde se encuentran aquí unas estructuras que se llaman tilacoides, donde se lleva a cabo esa captación de esa energía. Todas las plantas, todas las plantas, y estoy seguro de que conocen muchísimas, todas son autótrofas. Una bugambilia, el pasto, el cilantro, todas las plantas son autótrofas. Muy pocas bacterias también son autótrofas, la mayoría son heterótrofas. ¿Y qué quiere decir que sean heterótrofas? Que los organismos heterótrofos, como el ser humano y todos los animales y todos los hongos, son organismos que no tienen la capacidad de sintetizar todos los nutrientes que se necesitan. Por eso es que necesitamos consumir a otros seres vivos. Los seres humanos consumen plantas, consumen de frutos, consumen hortalizas, consumen leguminosas, consumen cereales, consumen a otros animales. El ser humano consume insectos, consume res, consume pollo, consume pescado, consume aves. Todos los organismos heterótrofos somos organismos consumidores. Necesitamos consumir esas moléculas ya preformadas que nosotros necesitamos que se encuentran dentro de la estructura de otros seres vivos. El tipo de metabolismo es un proceso anabólico a partir de moléculas orgánicas que ya se encuentran preformadas. La fuente de energía es energía química, porque nosotros degradamos esos nutrientes y de ahí, por medio de los procesos metabólicos, se crea una molécula de alta energía llamada ATP y esa molécula es la que nos brinda energía. ¿Para qué? Para cantar, para bailar, para estudiar, para trabajar. Les comentaba el miércoles pasado, incluso cuando descansamos o cuando dormimos, gastamos energía. Muy poca, no tanto como cuando corremos, pero aún así necesitamos energía incluso cuando estamos en reposo. Los organismos heterótrofos poseen organelos especializados, no, como por ejemplo las plantas que sí que contienen o tienen estos cloroplastos en sus hojas. Todos los animales, todos los hongos, la mayor parte de las bacterias y todos los parásitos son organismos heterótrofos. Y de aquí hay algo muy importante. Todos los organismos están estructurados en niveles tróficos, estructurados, sensibles, donde comparten materia y energía. Tal vez nosotros hemos escuchado esta red trófica como la cadena alimenticia, y sí, también se le llama de esa forma. En la figura que yo les muestro, lo muestro como una pirámide y hay algo notorio. La base de las pirámides es quien soporta todos los demás niveles y al igual que las pirámides, los niveles superiores cada vez son más angostos y más pequeños. Si tenemos una base muy grande, los siguientes niveles también van a ser grandes. Si tenemos una base muy reducida, los niveles superiores también son muy reducidos. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en la base de esta red trófica? Vamos a encontrar a los organismos productores. ¿Y dónde vamos a encontrar a esos? Todas las plantas son organismos productores. Este nivel sirve como alimento ¿para qué? Para lo que son los consumidores primarios. Los consumidores primarios principalmente son herbívoros. Y si nosotros nos damos cuenta en la figura, cuentan con un gran número de especímenes. Estos especímenes se alimentan de las plantas, tienen un tiempo de reproducción más rápido, es un grupo muy diverso y soporta a quién, a los siguientes niveles tróficos, donde vamos a encontrar a los consumidores secundarios. En los consumidores secundarios generalmente encontramos a animales omnívoros que pueden consumir tanto plantas como frutos, como también pueden consumir a otro tipo de animales. Son insectívoros, son carnívoros, pero si de algo nos damos cuenta es que estos niveles empiezan a ser más pequeños, hasta que llegamos a la cima de esa cadena alimenticia o de ese nivel trófico donde encontramos a los consumidores terciarios. Estos generalmente son carnívoros y se especializan en el consumo de uno o de pocas especies en particular.
Eh, el que estén en la cima de la cadena alimenticia o del nivel trófico también los hace bastante sensibles, porque si nosotros observamos, sí observamos que que es más reducido, pero también dependen de la cantidad de alimento que haya en los niveles inferiores. Si existe un daño en la base de esta red trófica, va a repercutir en todos los niveles superiores. Si hay abundancia en los niveles inferiores, esto va a reforzar para que exista alimento en todos los demás niveles. ¿Ok? Es por ello que es importante el cuidar nuestro medio ambiente. Si nosotros alteramos el medio ambiente, va a haber menos organismos productores y toda la diversidad de especies se ve gravemente afectada. Ahora van a decir, pues ya nos habló entonces de los organismos productores, como las plantas, que conocemos muchas, y de los organismos consumidores, que es el propio ser humano. Y entonces, ¿dónde están los organismos descomponedores? Aquí juega un papel muy importante en el medio ambiente lo que son los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos. Los hongos tienen un papel muy importante en la naturaleza. Se les llama también organismos acrófitos y el que sea, o el que se le llame así, es porque tienen la capacidad de digerir toda la materia muerta para recuperar esos nutrientes al suelo. Y cuando se recuperan al suelo, eso libera más nutrientes. ¿Para qué? Para los organismos productores. ¿Son los únicos organismos descomponedores? No, también juega un papel muy importante otro tipo de organismos. Por ejemplo, eh, los, eh, los gusanos en la tierra también descomponen la materia orgánica, crean una serie de túbulos en el suelo y eso, por ejemplo, es muy benéfico. ¿Por qué? Porque toda esta red por la cual se mueven en el subsuelo crea espacios aéreos para poder ventilar las raíces de las plantas y eso mantiene una salud para los organismos productores. Hay muchos escarabajos que también son organismos descomponedores y que ayudan mucho al medio ambiente a equilibrarlo. Así es que nosotros podemos tomar muchos ejemplos acerca de lo que son los organismos productores, de los organismos consumidores, de los organismos descomponedores, pero sobre todo ver que todos están en un equilibrio muy sensible. Imaginen, eh, si nosotros eliminamos, por ejemplo, a los organismos, a los consumidores terciarios, a esos especializados, a los leones, a los chitas, a las águilas que se alimentan de otros seres vivos. Estos, si desaparecieran, el nivel inferior, al no tener quien controle su población y se reproduzcan de más, van a repercutir en un nivel inferior. Y, por ejemplo, al reproducirse más, requerirían de una mayor cantidad de nutrientes o competirían con otras especies, dañando seriamente el medio ambiente. Así es que es donde nosotros también vemos una sensibilidad y hay que denotar el cuidado de nuestro medio ambiente para mantener en equilibrio, porque todos juegan un papel muy importante. Ahora, qué es lo que pasa en esa nutrición celular? En una nutrición celular análoga, como ocurre con cualquier proceso de nutrición, como el que tiene una planta, como el que tiene un escarabajo, como el que tiene el ser humano o un elefante, todos necesitamos nutrientes, no en la misma cantidad ni en la misma proporción, pero juegan. ¿Por qué esos nutrientes? Y hablando particularmente de biomoléculas orgánicas como son los lípidos, los glúcidos, las proteínas, juegan un papel muy importante en la nutrición para ese mantenimiento celular y para poder extraer energía, para que la célula se encuentre sintetizando todas esas estructuras y todos esos orgánulos celulares para su propio funcionamiento, absorbiendo nutrientes y excretando sustancias. Por ejemplo, ¿por qué es que necesitamos esa energía para todas las actividades que nosotros necesitamos? Hace un momento les dije, esa energía la utilizamos para trabajar, la utilizamos para correr, la utilizamos para cantar, la utilizamos para descansar un microorganismo.
no trabaja, no canta, pero también tiene sus propias actividades y también tiene funciones fisiológicas que necesitan constantemente de energía para poder mantener esos procesos vitales. Les mencionaba, ¿cómo ocurre este proceso en la nutrición celular? Por medio de una permeación o un transporte en lo que es la membrana. ¿Qué es lo que ocurre con organismos pluricelulares? Ocurre un proceso de digestión, donde nosotros molemos esos nutrientes, pasan a nuestro estómago, los digerimos. Aquí se hacen moléculas muy pequeñas gracias a las enzimas y a los ácidos estomacales, y ya esas pequeñas moléculas son transportadas en el intestino directamente hacia las células para la fabricación de energía o para tomar esas moléculas para nuestro propio mantenimiento celular. Porque todos necesitamos energía y lo tomamos a partir de los nutrientes. Claro, las plantas lo toman a partir de la luz del sol, pero también sintetizan otras estructuras que les funcionan como eh, almacén de energía. Ahora, si bien un jaguar se come una gacela y de ahí cumple esos requerimientos que necesita al consumir proteínas, al consumir la grasa de la gacela, los cárnicos contienen también vitaminas y minerales y cumple con sus procesos de nutrición. Por ejemplo, yo no todos los días desayuno las mismas cosas ni como las mismas cosas. Afortunadamente, nuestro país es tan diverso en enorme cantidad de verduras, de frutas y sobre todo de formas de cómo preparar los platillos. Tal vez el día de mañana me desayuno unos tamales de res o unos chilaquiles. ¿Y qué es lo que encuentro? Pues una enorme cantidad de carbohidratos. O tal vez me desayune un cereal con leche y ¿qué es lo que voy a encontrar? También carbohidratos. ¿Para qué me sirven los carbohidratos? Para tener energía. En la mañana es muy importante esa energía. ¿Para qué? Para las actividades diarias que inicia mi día. Y en la tarde me voy a comer, no sé, un chorizo en salsa verde con nopalitos. Y también, ¿por qué es importante un consumo regular de alimentos? Porque gastamos energía. Porque gastamos energía de forma basal en nuestros procesos fisiológicos, porque gastamos energía en las actividades diarias que nosotros necesitamos y por eso también necesitamos una ingesta constante de energía. Hoy como es viernes, al rato tal vez me como una hamburguesa y también, ¿qué es lo que voy a obtener? Proteínas de la carne, carbohidratos del pan. Tiene lechuga y jitomate, son pocas vitaminas, pero también estoy adquiriendo vitaminas y minerales. Ahora, con los procesos de nutrición, también se tiene que ser responsable, entendiendo que por estos procesos de nutrición se deben de garantizar esos nutrientes en cantidad y también en calidad. ¿Por qué? Porque estos procesos de nutrición nos ayudan a aprender a que necesitamos cubrir con requerimientos energéticos de moléculas, de vitaminas, de proteínas, pero también un exceso o una deficiencia también de estos puede repercutir directamente en nuestra salud. Por ejemplo, si yo ya tengo una enfermedad o estoy predispuesto, por ejemplo, a desarrollar diabetes, entonces mi consumo de carbohidratos y sobre todo de azúcares debe de ser moderado. A mi edad, tal vez ya el ácido úrico en sangre no se metaboliza tan rápido, entonces debo de hacer consumir proteínas de buena calidad, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque eso puede repercutir en mi salud. Por ejemplo, en nuestros jóvenes es importante que esos nutrientes sean de calidad y que sean suficientes para que no tengan desnutrición. Van a decir es que, por ejemplo, los niños están regordetos porque comen muy bien. No, también esa obesidad es un proceso de desnutrición porque está desbalanceado. ¿Por qué? Porque la comida chatarra, a la que llamamos chatarra, es mala o la comida rápida es mala. No, no es mala.
el comer siempre eso o comer en exceso, eso es lo que puede tener y puede repercutir en nuestra salud. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es indispensable para todos los seres vivos. Y como ya habíamos hablado el miércoles pasado, todos los seres vivos en cuanto a composición, no existe una variabilidad entre lo que puede ser un microorganismo como un Escherichia coli o un enorme elefante en cuanto a la proporción. La cantidad, por supuesto, un elefante pesa 6 toneladas y una bacteria pesa nanogramos, pero todos estamos formados de los mismos elementos. Estos elementos se encuentran en la tabla periódica y los que conforman a los seres vivos los vamos a clasificar como bioelementos. Y los que se encuentran en mayor cantidad les vamos a llamar bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Aquellos que son muy importantes y se encuentran en menor cantidad, les vamos a llamar bioelementos secundarios, como el cloro, el sodio, el magnesio o el potasio. Y aquellos que se necesitan en una pequeñísima cantidad, pero que también son indispensables, les podemos llamar minerales, elementos traza u oligoelementos, como el hierro, al yodo, el flúor, al cobalto o al selenio. Lo más importante es que, por ejemplo, cuando estos bioelementos primarios y particularmente el carbono forma moléculas consigo mismo y reaccionando con otros elementos, forma lo que son biomoléculas orgánicas. También existen biomoléculas inorgánicas como el agua, las sales minerales, los gases como el dióxido de carbono, pero particularmente las biomoléculas orgánicas son muy importantes porque es lo que conforman a los seres vivos, es lo que nos conforma a nosotros, a una pequeña bacteria. Y de aquí que nosotros clasifiquemos esas biomoléculas como carbohidratos. Los carbohidratos, la función principal en el ser humano es proporcionarnos energía. Los carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Estos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? Los carbohidratos los encontramos en los tubérculos como la papa, en cereales como el maíz o el trigo. Lo encontramos en productos como las pastas, como el pan, como en las tortillas. La función principal de estos es otorgarnos energía de forma muy rápida. En el caso de las plantas sintetizan, claro que sí, estos carbohidratos en forma de almidones, pero también las plantas sintetizan estos carbohidratos con otros enlaces moleculares para su propia estructura celular. No lo sintetiza o sintetiza una parte como carbohidratos porque les funciona como reservorio de energía, pero también fabrica lo que son celulosas. Y las plantas lo utilizan para su propia estructura, para la formación del tallo, para la formación de las hojas, en el caso de los árboles, para la formación de esos troncos. ¿Ok? Los lípidos o grasas también son increíblemente indispensables en una cantidad moderada y suficiente en algunos que les voy a mencionar en un momento. Los lípidos tienen funciones muy importantes. Los lípidos nos protegen, los lípidos evitan la pérdida de calor ya que funcionan como aislantes. Los lípidos en el ser humano, por ejemplo, son precursores de hormonas, envuelven nuestros órganos blandos, los recubre para protegerlos, eh, funcionan como reserva de energía, nos proveen energía hasta 9 kilocalorías por gramo. Ahora, dentro de los lípidos o grasas, que es indistintamente el llamarlos así, están formados por pequeñas unidades, o quisiera decir pequeñas unidades, llamadas ácidos grasos. Dentro de estos ácidos grasos, para el ser humano existen tres que son indispensables y se llaman ácidos grasos esenciales, los cuales son el oleico, el linoleico y el linolénico. Estos tal vez nosotros los conocemos como omegas, omegas 3, omega 6 y omega 9. Y son indispensables y les llamamos ácidos grasos esenciales porque nosotros no podemos sintetizarlos. Dentro de nuestra alimentación nosotros podemos sintetizar algunos otros ácidos grasos, pero estos particularmente no, y son muy importantes.
para mantener nuestra piel hidratada, para mantener la formación de nuestras membranas celulares, para esos mecanismos de protección que nosotros tenemos. Las grasas son muy importantes y el consumirlo es benéfico, siempre y cuando sea en cantidades adecuadas y de calidades adecuadas. Las proteínas. Las proteínas tienen muchísimas funciones. Tienen funciones de soporte, tienen funciones de movilidad, tienen funciones de protección, tienen funciones de catálisis, tienen funciones de transporte. También nos pueden proveer de energía, ya que el metabolismo de las proteínas nos provee hasta de 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas son moléculas muy, 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 muy grandes, pero están formadas también de pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Hasta el día de hoy existen cerca de 124 aminoácidos identificados. De todos esos aminoácidos, solo 20 conforman las proteínas de alto peso molecular que nos conforman. Y de esos 20, entre 9 y 10 los vamos a considerar esenciales. ¿Por qué entre 9 y 10? Porque cuando somos niños necesitamos una mayor cantidad de aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar. Ya cuando somos adultos ya podemos sintetizar alguno más, por eso es que se vuelven 9, como el triptofano, como la fenilalanina, como la metionina, como la isoleucina, como la valina. En fin, ¿dónde encontramos las proteínas? Las proteínas las encontramos en el huevo y de altísima calidad, de alto valor biológico, en la leche y en los productos lácteos, en los cárnicos, en la carne de pollo, en la carne de res, en la de pescado. Y también la vamos a encontrar en productos vegetales, principalmente en las leguminosas. En las leguminosas como el garbanzo, como las lentejas, como en el frijol, como en la soya. Como les decía, las proteínas tienen muchísimas funciones, por eso es importante también su consumo. Las últimas biomoléculas esenciales son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son de dos tipos, el DNA y el RNA, y están formados por pequeñas moléculas llamadas nucleótidos. El DNA tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque guarda la información química de quiénes somos, de qué forma son mis uñas, de qué color son mis ojos, pero particularmente la información de las proteínas que yo necesito. ¿Para qué? Para mi metabolismo, para mi crecimiento y desarrollo, para mi propia protección. Eso está guardada, esa información, dentro de estos ácidos empaquetados en lo que son los cromosomas, pero existe el otro ácido nucleico, lo que es el RNA. El RNA tiene la capacidad de leer esta información química y llevarla a otros órganos celulares llamados ribosomas, y aquí es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas estructurales, pero sobre todo de unas proteínas llamadas enzimas. Las enzimas son las que llevan a cabo todo el proceso metabólico. Si no hubiera enzimas, no tendríamos un metabolismo. Y aquí es donde se encuentra guardada la información para la síntesis de esas enzimas. Estas son las cuatro biomoléculas orgánicas más importantes: los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces se preguntarán, ¿y por qué entonces hay una imagen ahí de las vitaminas? ¿Las vitaminas no serán importantes? Claro que son importantes. ¿Cuál es el detalle? ¿Y por qué no todos los autores incluyen a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales? No quiere decir que no existan, claro que existen y claro que son importantes. Pero así como los carbohidratos están formados de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, en las vitaminas son un cúmulo muy grande y diverso de moléculas que no guardan una estructura semejante entre sí. Es por ello que muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales, pero no por ello quiere decir que no son importantes. Claro que son importantes, pero no guardan una estructura común entre todo el cúmulo diverso de vitaminas que hay. Además, las vitaminas se necesitan en una cantidad muy baja para un correcto funcionamiento. Y una de las principales funciones de las vitaminas es que ayudan a estas proteínas llamadas enzimas a que hagan su trabajo correcto dentro del metabolismo. Ahora, ya habíamos explicado, por ejemplo, que
que era el metabolismo la semana pasada, que es un conjunto de reacciones biológicas que se llevan a cabo en los seres vivos para obtener energía y también para ese mantenimiento celular. Lo dividimos en dos el metabolismo, de acuerdo a las reacciones que se estén llevando a cabo. Aquellas reacciones que me producen energía las vamos a llamar reacciones catabólicas. ¿Por qué? Porque nos producen energía en forma de ATP. Químicamente son procesos de oxidación, son rutas convergentes y va a degradar esas biomoléculas. ¿A qué biomoléculas? A los carbohidratos, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, a las proteínas. Algunas rutas químicas o biológicas o bioquímicas importantes, la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones. La otra parte del metabolismo es el anabolismo. Aquí la energía que se crea en el catabolismo es aprovechada en estas rutas catabólicas para qué? Para mi mantenimiento celular, para mi crecimiento y desarrollo. Implica procesos de reducción. Fabrica principalmente biomoléculas que yo necesito. ¿Para qué? Para mi crecimiento, para mi mantenimiento celular. En el caso de las plantas, un ejemplo es la fotosíntesis. En el caso de los seres humanos, la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para que mis huesos crezcan, para que mis músculos estén tonificados, para que me siga creciendo el cabello y mis uñas, para que en caso de que me enferme me recupere más rápido. Eso es lo que ocurre en el metabolismo. Así es que aquí sería muy interesante que nosotros analizáramos qué es lo que hacemos. Realmente nos nutrimos de una forma adecuada, tenemos alimentos de calidad y en cantidad, y yo sé que sí, y espero que afortunadamente todos en casa. Pero la forma en cómo nos alimentamos, y no quiero decir que algunos coman de forma diferente, pero todos comemos de forma diferente. En Yucatán, imagínense unos papazules así con su huevito encima, y como les dije, el huevo tiene grasas, tiene vitaminas y tiene proteínas de altísima calidad. Imagínense una sopa de lima con unas verduras que estoy comiendo vitaminas, estoy comiendo minerales. Por ejemplo, imagínense unas chalupas en Puebla o unas semitas, imagínense unas semitas de milanesa. Una milanesa, ¿qué es lo que tiene? Contiene carne, la carne contiene proteínas y si está empanizada, los productos de panificación tienen carbohidratos y además tengo que freírla en aceite, así es que ya va acompañada de grasas. ¿Ese es un producto benéfico? Claro que sí, pero si yo me como 20 milanesas al día, pues voy a terminar cachetón como ahorita estoy. Imagínense unos mariscos, un pescado empapelado. Todos consumimos productos de la región en la que estamos y todos estamos en regiones muy, muy diferentes. Eh, lo importante es analizar qué es lo que consumo, para qué me sirve, qué beneficios estoy obteniendo o cómo es mi alimentación y tal vez me esté perjudicando. Recuerden que ese universo natural soy yo mismo, es mi entorno. Si soy jefa de familia o jefe de familia, es correcta la nutrición que se está llevando a cabo en mi familia, nos excedemos en grasas. Tal vez, ¿qué es lo que pasa si tal vez padezco gota y consumo muchos cárnicos? Pues me van a doler las rodillas, se me van a inflamar los tobillos y va a aumentar mi padecimiento. ¿Qué es lo que pasa si padezco diabetes y consumo muchos carbohidratos? Pues siempre me voy a estar sintiendo mareado, siempre voy a traer mucha sed. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico mi alimentación? Y el modificar nuestra alimentación y el estar a dieta no quiere decir que tengo que comer mal. No, solo que tengo que balancear mis alimentos, comer mejor. ¿Para qué? Para poder estar bien y echarle muchas ganas para entregar mis actividades integradoras de esta semana a tiempo. Y me platiquen un poco acerca de qué, de esos productos que ustedes conocen, de cómo es que llevan a cabo esa forma de nutrición. Hasta aquí alguna duda, Maribel Olmedo, Maribel Guzmán, Luz. Nada más, asesor. Entonces, los pluricelulares son a los hongos que se consumen, ¿verdad? Las setas, todos los hongos que se consumen. Y Aquellos hongos los, que son visibles.
Mire, por ejemplo, seguramente usted conoce también Saccharomyces Que son los que son para hacer pan. Es la pero, levadura. pero es la levadura Es la y ese levadura. es el, ajá. Ok, no sé si usted utilice levadura seca o levadura húmeda. Y va a decir, es que yo sí la veo. Sí, vemos pequeños pellets o vemos una pastita. En esa pequeña pasta o en esos pellets hay miles de millones de levaduras independientes que hacen su proceso de panificación o que hacen su proceso de fermentación, pero son unicelulares aquellos hongos, como le mencionaba los shiitake. Es más, los hongos setas que se producen en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, fíjense que han salido estudios que son muy benéficos para nuestra salud, además de que están bien sabrosos. ¿Ok? No, perdón, no confundamos. Y si tenemos duda porque aparece el nombre científico, investiguemos el nombre científico y ver qué información nos dice. Yo con toda confianza le puedo decir, por ejemplo, penicillium. Busque qué es penicillium y va a decir que es un hongo unicelular. Y efectivamente, de este hongo se obtiene penicilina, se obtiene ampicilina, se obtiene cloranfenicol. Si busca Saccharomyces cerevisiae, va a decir que es un hongo levaduriforme microscópico y unicelular que se utiliza para la producción de cerveza, que se utiliza para productos de panificación, que modificado genéticamente se pueden obtener insulinas, factores de crecimiento u otros productos benéficos, claro que sí, pero son unicelulares. Y además, usted no puede poner pretexto porque conoce muchísimos organismos pluricelulares como las plantas que son benéficos, ¿ok? Y de hecho viene en el ejemplo de los unicelulares, viene el de la levadura para la fermentación de pan y de cerveza, y es el que están tomando para hacer vacunas y porque descubrieron que es muy benéfico para la salud. Entonces, yo tenía esa duda de, más bien yo me confundí porque vi que era un hongo y un hongo, y dije, pero entonces, como entonces también hay la levadura también es pluricelular. Yo me fui por ese lado, pero ahorita ya me quedó muy claro. Qué bueno. Y porque existen, sí, por ejemplo, Saccharomyces o Penicillium que se obtienen medicamentos que nos ayudan a la panificación. Pero, por ejemplo, yo tengo tiña, tengo pie de atleta y eso es causado por un hongo y tengo mis pies apestosos. Y no son macroscópicos, son microscópicos y son unicelulares. Hay hongos. Los hongos son muchísimas especies que van desde los unicelulares hasta los pluricelulares. El problema que tal vez nosotros estamos acostumbrados tanto a los hongos que cuando nos dicen un hongo nos imaginamos un champiñón. Y muchas veces creemos que los hongos son plantas. ¿Por qué? Porque también los consumimos. Los hongos no son plantas. Los hongos pueden ser tanto microscópicos como macroscópicos. Pueden ser tanto benéficos como perjudiciales. No todos los hongos se pueden consumir porque hay hongos tóxicos que crecen en la naturaleza y tienen una función específica ahí. Existen hongos unicelulares donde se pueden hacer medicamentos o alimentos y hay hongos perjudiciales como los que yo tengo en el pie o que nos pueden crear algún tipo de infección. Por ejemplo, profesor, cuando en una pared se hace como humedad, Ah, también es otra especie de hongo que se hace porque se empieza como a propagar por toda la pared sí, y se ven como pequeñas, como se puede decir como protuberancias que se empiezan a salir de la pared y parece como si fueran hongos. ¿También es una especie de hongo esa por la sí. humedad? Mire, y pasa, por ejemplo, si ahorita moja un libro o un cuaderno, lo guarda y al rato está todo hongueado y van a decir, es que yo sí lo veo. Los microorganismos y particularmente los hongos tienen muchas formas de reproducción. Esporulan, tienen una reproducción sexual y también se esparcen por medio de algo que se llaman hifas. Las hifas son un crecimiento microscópico
donde son como protuberancias que se alargan para conectarse y comunicarse con otros hongos. Cuando esos microorganismos crecen en muchísima cantidad, entonces ya forman colonias. Y las colonias para nosotros ya las podemos ver macroscópicamente. Pero ahí hay miles de millones de esos microorganismos. Como cuando algo lo dejamos en el refrigerador, se echa a perder y que lo que decimos es que ya se hongueó. Pues son un montón, pero son miles de millones de microorganismos que están ahí creciendo y empiezan a formar colonias, pero el que sean muchos no quiere decir que formen tejidos, sino simplemente es una forma de cómo agruparse por parte de estos microorganismos. ¿Y qué es ese vellito que se le ve a los hongos cuando, por ejemplo, yo guardo las natas de la leche porque yo hiervo leche bronca de Ajá, vaca? Entonces las natas yo las utilizo de repente para postres. Y ese día no sé, dejé la leche toda la noche para que se enfriara porque no se enfriaba y la guardé y luego guardé la nata, pero como que ya la nata estaba un poquito ya, como que se descompuso. Entonces, pues la guardé y se hizo, pues se llenó los de hongos, se pero llenan se de... hizo como con muchos vellitos así como arriba del Sí. mismo hongo negro. Ajá. Ah, es que, por ejemplo, hay mohos, el moho, que como el que crece en la pared, como esas cosas peluditas que le crecieron a la leche o que le crecen a un limón o a un pan. Por ejemplo, un pan lo dejamos húmedo, lo guardamos en una bolsa y cuando lo abrimos lo vemos peludito. Es ese crecimiento y es esa forma de reproducción en forma de hifas o que también pueden formar micelios. Pero no lo consuma porque pueden ser, de verdad, pueden ser bastante peligrosos, pero son agrupaciones de muchos miles de millones de hongos. Y los hongos, a diferencia de las bacterias, por ejemplo, las bacterias rápidamente descomponen las cosas y huelen mal. En el caso de los hongos, pues uno se da cuenta porque algunos desprenden olores característicos y es muy difícil erradicarlos. ¿Por qué? Porque es un olor a humedad. Es muy difícil el retirarlos porque son muy resistentes, pero estos se empiezan a agrupar. Tienen un crecimiento muy, muy lento, pero los micelios y las hifas ya las podemos ver de forma macroscópica. Y en el caso, asesor, de las natas de vinagre que yo realizo Ajá. con cáscara de piña, en ese caso, el aroma característico de alcohol, ahí no se produce ningún tipo de hongo. Sí, no. Mire. Usted, si tiene natas de vinagre, seguramente también tiene búlgaros y seguramente tiene tibicos. Pues a lo mejor sí, pero el nombre no lo identifico. Pues es que se me hacen unas natas que dice la gente que qué bonitas natas se Sí, crean y pues sirven para muchísimas sí, enfermedades. Pero sí el olor característico primero es empieza como, ajá, como a mire, cambiar. Ujú. el, las, si conoce lo que son los búlgaros para la leche o sus natas de vinagre, van a decir, pero pues es que yo las veo, son enormes. Las natas de vinagre se llaman consorcios. En el caso de la nata de vinagre, es un consorcio generalmente blanquecino, ligeramente grisáceo, que crece hasta arriba. Ahí no solamente es un tipo de microorganismo, son muchos tipos de microorganismo. Incluso hay levaduras. Y tiene que haber levaduras. Seguramente usted le pone, no sé, agua con piloncillo o agua con azúcar para mantener vivo a quién, a las levaduras, porque son organismos como nosotros, necesitan azúcares para hacer energía. Pero son muchos y son de diferentes tipos que colaboran entre ellos y forman consorcios. A esto se le llama un consorcio, esa nata de vinagre. Y hay levaduras, levaduras como Saccharomyces que lo que hacen es producir alcohol. Por eso de ese olor a cerveza o da ese olor a, a Fermentado. licor. Ajá. Como Son diferentes tipos de fermentación y son en pasos seguidos.
Una vez que ya las bacterias, perdón, las levaduras produjeron alcohol, entonces entran otro tipo de hongos que se llaman acidofílicos. Estos se comen el alcohol y lo que crean es vinagre. Es un proceso químico fermentativo. Por ejemplo, el vinagre que nosotros compramos en la tienda, ¿de qué dice? Vinagre de manzana. Pero son manzanas, el jugo de manzana se fermenta para hacer alcohol, para hacer una sidra, y ya que está fermentado y ya tiene alcohol, entonces a partir de él se agregan bacterias como acetobacter, perdón, y hongos acidofílicos para que se comen ese alcohol y producen lo que es el vinagre. En el caso de los búlgaros, van a decir es que son como gusanitos blancos. También son otro tipo de consorcios de lactobacilos. Esos lactobacilos son de diferentes tipos y se asocian creando esas pequeñas bolitas. ¿Para qué? Para acidificar la leche y poder crear el yogur. En el caso, mire, por ejemplo, en el ejemplo más práctico ¿cómo se llama? Para que los microorganismos crean alcohol, seguramente usted ha hecho tepache. Y para hacer tepache, que es lo que ocupa, agua con piloncillo y cáscara de piña. En la cáscara de la piña hay muchísimos microorganismos. Entre ellos, ahí hay levaduras como Saccharomyces, levaduras en su forma nativa o salvaje que se comen ese azúcar y que producen la fermentación y que dan el sabor característico a tepache. Si usted se le olvida, por ejemplo, tomarse ese tepache y lo dejamos fermentando 5 o más días, muchas veces uno dice, es que el tepache ya se puso borrachito. ¿Por qué? Porque ya está pegado al alcohol, ya bastante fuerte. El tepache de piñón o de... Ay, bueno, ya, disculpen, es que es muy apasionante este tema, ya, yo ya no tengo ninguna duda, aquí no la vamos a pasar, mis compañeras van a decir, ay, estos ya se agarraron toda la clase, pero sí es que es muy apasionante este tema de los alcoholes, de la fermentación y pues ahora lo entiendo más, ¿no? A mí, por ejemplo, el tepache, pues ahorita ya de muchos sabores, pero pues el natural es el sabroso. El de piña, y claro que sí, está buenísimo y además bastante nutritivo. Qué bueno, y espero que usted haga su propio vinagre, que haga sus fermentos. Fíjese que también son otras cosas tradicionales que son muy benéficas y por motivos de las dinámicas familiares, ya no se procuran, por ejemplo, hacer conservas de tejocote, conservas de guayaba, fermentos como el tepache, fermentos de vinagre. Todos esos tipos de productos crean ácidos orgánicos de los propios procesos fermentativos y que son muy benéficos para nuestro cuerpo. Lamentablemente, las dinámicas familiares cambian. ¿Por qué? Porque ya no existe tanto tiempo, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que trabajar y muchas veces este tipo de conocimiento se empieza a perder. Pero es un gusto de verdad y para mí es apasionante el que ustedes comenten algo de verdad, estar aquí en una sesión nada más hablando acerca de mi presentación, pues eh, es más interesante cuando ustedes me platican sobre lo que saben y esa parte de que usted diga, es que ahora ya puedo comprender más. Para eso es este módulo, para comprender esa parte, para comprenderlo un poco mejor. Y me da a mí muchísimo gusto. Y además también ya me dio un hambre de estar hablando de comida. Y ya nos prolongamos un poquito. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si van a cenar, les deseo un muy buen provecho. Entreguen sus actividades en tiempo y forma y nos vemos la siguiente semana. Maribel Olmedo, Maribel Guzmán, Luz, un gusto haber estado hoy con ustedes. Que tengan buena noche. Gracias, Buenas noches, igualmente. compañera. Gracias, asesor. Buenas noches. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego.